Buenos días, hermanos. Me llamo Luis López Cozarpita. Soy licenciado y doctor en Derecho con una tesis sobre doctrina social de la Iglesia. Tengo 30 años trabajando para el Gobierno de España y vamos a hacer un seminario sobre fundamentos cristianos del orden social y político. Me acompaña para este seminario Iván Benoit Lora. Iván. Así es, muy buenos días. Mi nombre es Iván Benoit Lora, soy licenciado en Derecho, me matriculé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un placer para mí estar contigo, Luis, en este espacio. Pues muy bien, Iván, vamos a empezar el bloque de este programa que se va a referir a elementos del orden social y político. En concreto vamos a empezar a hablar de lo que es patria, nación y cultura, que es uno de los elementos de la sociedad, ¿no? Para este epígrafe, digamos, me voy a referir a un famoso libro que hizo Juan Pablo II, muy bonito, sobre estos temas, ¿no? Lo saco casi íntegramente de ahí, ¿no? Empecemos por un ejemplo histórico. La sociedad polaca rechazó tanto al hitlerismo como al comunismo, por ser dos sistemas que pretendían destruir a Polonia. En su resistencia, no solo Polonia rechazó estos sistemas hostiles, sino que en aquellos años se recuperaron y confirmaron también valores fundamentales que daban vida al pueblo y a los cuales fueron fieles los polacos. Posteriormente, este país católico tuvo la necesidad de definir su relación con la Unión Europea y con el mundo. Se discutía, al ingresar en la Unión Europea, sobre el riesgo de que la nación perdiera su propia cultura y su soberanía. Ya sabemos todos que cuando se entra en la Unión Europea, los países ceden soberanía, ¿no? Y entonces los polacos se planteaban este problema. ¿Y qué vamos a perder de nuestra soberanía y de nuestra cultura? Entonces esto les obligó a recapacitar sobre las consecuencias que esto podría tener en una actitud tan apreciada en la historia polaca como es el patriotismo, ¿no? De hecho, muchos polacos a lo largo de los siglos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas luchando por la libertad de su patria. En relación a lo ocurrido en Polonia, nos tenemos que preguntar ¿qué significado tienen los conceptos de patria, nación y cultura? ¿Cómo se relacionan entre sí? Bueno, la patria es, en cierto modo, lo mismo que el patrimonio, es decir, el conjunto de bienes materiales, culturales y espirituales que hemos recibido de nuestros antepasados. En el Evangelio aparece el término Padre en labios de Cristo, diciendo, todo me lo ha entregado mi Padre. Así, todo lo que nos viene de Cristo tiene que orientar todo lo que forma parte del patrimonio de las patrias y culturas humanas. Hacia la patria eterna salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y me voy al Padre, decía Cristo, ¿no? Este retorno al Padre inaugura una nueva patria en la historia de todas las naciones, ¿no? Y de todos los hombres, que es la patria celestial, la patria eterna. Bueno, continuando con el tema de la patria, Luis, vamos a ahondar un poquito sobre cómo entender entonces lo que es el patriotismo. Si se pregunta por el lugar del patriotismo en el Decálogo, la respuesta es inequívoca. Es parte del cuarto mandamiento, que nos exige honrar al padre y a la madre, porque ellos representan para nosotros a Dios creador, pues nos ha dado la vida. Patriotismo significa amar todo lo que es patrio, su historia, sus tradiciones, la lengua y su misma configuración geográfica. Un amor que abarca también las obras de los compatriotas y los frutos de su genio. La patria es un bien común de todos los ciudadanos y, como tal, también un gran deber. A pesar de la importancia de la patria, Luis, hoy en día, debido al globalismo, cabe preguntarse si ha llegado el fin de las naciones. Esta tendencia globalizadora supone lo siguiente: ¿las naciones deberían dejarse absorber por estructuras políticas mundiales? La respuesta es no. ¿Cómo sucede con la familia? También la nación y la patria siguen siendo realidades insustituibles. Esto se debe a que el orden social católico habla de dos sociedades naturales,
la familia y la nación, que son consecuencia de la naturaleza social del hombre. Las vías principales de la formación de cualquier sociedad pasan por la familia y la nación. Y esto no significa que la función insustituible de la nación tenga que degenerar en nacionalismo. El siglo XX nos proporcionó experiencias sumamente instructivas, haciéndonos ver también las dramáticas consecuencias del nacionalismo. Nos preguntamos, ¿cómo se puede evitar este riesgo del nacionalismo? Sencillo. El nacionalismo se caracteriza por reconocer y pretender únicamente el bien de su propia nación, sin contar con los derechos de los demás. Por el contrario, el sano amor por la patria reconoce a todas las otras naciones los mismos derechos que reclama para la propia. Un patriotismo así entendido es una forma de amor social bien ordenado. Pues bien, oyendo este equilibrio, ¿no?, que tiene que haber en las naciones, ¿no? Es como cuando no queremos de ver los defectos de nuestra familia, de nuestra patria. Pues claro que los tenemos, ¿no? Entonces ese equilibrio tiene que haber, hay que defender la nación, pero no podemos ser ausentes a ver que somos superiores a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha de entender la nación y ese sentimiento patriótico o nacional? Es padre quien junto con la madre, da la vida a un nuevo ser humano. A través del padre y de la madre se enlaza el término de patrimonio y patria. De otro lado, el término nación, desde el punto de vista etimológico, está relacionado con nacimiento. Con el término nación se quiere designar una comunidad que reside en un territorio determinado y que se distingue de las otras por su propia cultura. No son fruto, por tanto, de una simple convención humana. Esto me recuerda, Iván, aquello que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en que los señores de la guerra, que fueron los americanos, los ingleses y Stalin, los que se pusieron sobre una tabla, sobre un mapa, y con un papel dividieron Europa, trazaron unas líneas y dividieron Alemania por dos, separaron Hungría, Polonia, Austria, se dividieron Europa. Como el término de nacimiento les importó verdaderamente poco, ¿no? Bueno, pues esto no se puede hacer, porque tú estás identificado con el lugar donde naces, ¿no? Entonces conviene volver a la Sagrada Escritura, porque en ella están los elementos de una auténtica teología de la nación, en concreto la de Israel. El Antiguo Testamento muestra la genealogía de esta nación elegida por el Señor para ser su pueblo. Con el término genealogía se suele indicar a los antepasados en sentido biológico, pero también se puede hablar de genealogía en sentido espiritual. Pensemos en Abraham. A él se remiten no solamente los israelitas, sino también, en sentido espiritual, los cristianos. La historia de Abraham y la llamada que recibió de Dios muestra cómo el proceso hacia la nación pasa a través de la familia y de la estirpe. La esposa de Abraham, Sara, da a luz a su hijo Isaac, y poco a poco de esta familia de Abraham se forma un linaje, ¿no? El libro del Génesis especifica las fases de este desarrollo. De Abraham a Isaac hasta llegar a Jacob. El patriarca Jacob tiene 12 hijos y estos a su vez dan origen a las 12 tribus de Israel, que habrían de construir esta nación, ¿no? Dios escogió esta nación y confirmó esta elección con intervenciones en la historia a su favor, como por ejemplo la liberación de Egipto con Moisés. Pero la historia de Israel tiene también una dimensión espiritual. Dios eligió esta nación para revelarse al mundo en ella y por ella. Una revelación que comienza en Abraham y llega a su culmen en la misión de Moisés. Dios habló cara a cara con Moisés, guiando por mediación suya la vida espiritual de Israel, llegando a darle el decálogo, la ley moral escrita en las tablas de piedra en el monte Sinaí. De la nación debía surgir el Mesías, el ungido del Señor. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo. El misterio de la Encarnación, fundamento de la Iglesia,
Forma parte, pues, de la teología de la nación. El Hijo del Padre, haciéndose hombre, dio comienzo a una generación de otro orden, el generar por el Espíritu Santo. Su fruto es nuestra filiación sobrenatural. No se trata de un nacer de la carne, es un nacer no de la sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Los nacidos de Dios se convierten, por tanto, en miembros de la nación divina. Qué bonito es esto, ¿no, Iván? Así es, mira Luis, ¿cómo definir entonces el papel de la cultura en la vida de la nación? Definitivamente, Luis, que el hombre no es un simple sujeto sometido al curso de los acontecimientos. No se limita a obrar y comportarse como individuo o como perteneciente a un grupo, sino que tiene definitivamente la capacidad de reflexionar sobre la propia historia, de objetivizarla, describiéndola y enlazando entre sí los acontecimientos. En esta historia de las naciones, objetivizada y puesta por escrito, es uno de los elementos esenciales de la cultura. De este modo, todo creyente sabe que el comienzo de la historia del hombre ha de buscarse en el libro del Génesis. También se ha de acudir a sus páginas para indagar sobre el origen de la cultura humana. Con esta descripción, ¿ya has terminado, Iván, lo que ibas a decir? Sí. Entonces, Yahvé Dios, Luis, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser vivo. Eso lo vemos en Génesis, capítulo 2. Y decide a continuación: hágase al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y someterla. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. En estas narraciones, hermanos, del Génesis, nos dan un dato importantísimo sobre nuestra creación, cuando para crearnos dice simplemente: hágase. El Génesis continúa diciendo que los dos seres humanos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Esta condición duró hasta el momento en que se dejaron seducir por la serpiente, símbolo del espíritu maligno. A continuación, en el tercer capítulo del libro del Génesis, describe de modo muy elocuente las consecuencias del pecado original, tanto para la mujer como para el hombre, así como para su recíproca relación. Finalmente, Dios preanuncia una mujer futura cuyo descendiente aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, preanuncia la venida del Redentor y su obra de salvación. Cuando hablamos de eso, finalmente estamos hablando de la Santísima Virgen María, que vendría siendo una nueva alianza que Dios hace con nosotros los hombres, sus hijos, y el Señor viene siendo el nuevo Adán y la Virgen la nueva Eva. Con esta descripción del libro del Génesis entramos en el meollo mismo de lo que se llama cultura, penetrando en el significado de todos los datos anteriormente citados, que son preciosos. Podemos llegar a lo que es la verdad de nuestra civilización, la verdad de nuestra cultura. Hombre y mujer los creó. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Otros capítulos del Génesis nos dan a conocer más elementos para conocernos a nosotros mismos. La soledad del hombre, la creación de ser semejantes a él, el asombro ante la primera mujer creada de él, la vocación al matrimonio, la inocencia inicial perdida, lamentablemente por el pecado original, y sus consecuencias. Toda esta narración brinda ya un cuadro completo de lo que significa para la cultura conocer cómo nos hizo Dios. Más aún, conocer que Dios nos hizo por amor. Este amor es fuente de una nueva vida, la nuestra. También en esta cultura está profundamente grabada desde el principio la dimensión de la belleza, reflejada en los ojos de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno.
Toda esta narración subyace en el fondo mismo de la cultura católica que se ha manifestado en las obras de arte, de pintura, esculturas, arquitectura o incluso composiciones musicales. Efectivamente, el hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. La cultura es el modo específico del existir y del ser del hombre. La cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre. Fijaros, no es cultura aquello que degrada al hombre, aquello que destroza nuestra sensibilidad, sino aquello que la hace que perfeccionemos, ¿no? Estamos en una cultura de la muerte, en una cultura de lo feo, ¿no os dais cuenta? Desde que nos hemos apartado de Dios, los ruidos estridentes, de la música estridente, de la pintura fea, desagradable. Bueno, pues esa es en la cultura que nos estamos metiendo, olvidándonos de la cultura que Dios nos dio, ¿no? La nación es, en efecto, la gran comunidad de los hombres que están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo por la cultura. La nación existe por y para la cultura. Es ella la gran educadora de los hombres, para que puedan ser más en la comunidad. La nación es, por tanto, esta comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo y de la familia. Se está dando en algunos países increíblemente querer olvidar toda la historia de los países. O sea, los gobernantes están empeñados en empezar unos países de cero, olvidando todo lo que son de antes. Pero ¿cómo pueden hacer eso? Y además sin contar con la opinión del pueblo, ¿no? No, hombre, no. Los hombres nos debemos a nuestro pasado. Polonia vivió una de las mayores experiencias de la historia. Fue condenada a muerte por sus vecinos en varias ocasiones, pero ha sobrevivido y ha seguido siendo ella misma. Ha conservado su identidad, ha conservado su soberanía nacional, no porque se apoyara en los recursos de la fuerza física, sino porque se apoyó exclusivamente en esta cultura. Esta cultura resultó tener un poder mayor que todas las otras fuerzas. Fijaros, yo no sé si habéis leído un libro del Papa donde él explica lo que hacían en la iglesia perseguida. Y es que se reunían en sus casas para leer textos de la cultura polaca. Por eso el Papa era actor, porque representaba esos textos de la cultura polaca en su casa, ¿no? Pues eso es lo que tuvieron que hacer para que el comunismo o el nazismo no acabara con sus culturas, porque es lo primero que quieren hacer, acabar con todo lo anterior, borrar, porque claro, así el hombre queda suelto, sin ninguna raíz de nada, ¿no? Queda a las expensas de ellos. Bueno, pues esto yo creo que con la globalización es lo que hay que volver a hacer. Cada uno reunirnos en nuestras casas con nuestros amigos y recordar nuestra preciosa cultura, ¿no? Releyendo los libros de historia, de literatura, de poesía que han hecho nuestros antepasados, ¿no? Desgraciadamente, y por el contrario, la mayor parte de los países de Europa occidental están hoy en un periodo que se podría definir como de post-identidad. Han caído en la mentalidad globalista, han perdido su cultura cristiana, cayendo en un tremendo peligro, que es la inculturación de la fe. No solo es que hayamos perdido nuestra cultura cristiana, sino que se ha sentado en nuestras iglesias y liturgias en un peligroso fenómeno. La inculturación de la fe, esto es adaptar la fe al mundo. ¿De qué estoy hablando ahora mismo? Bueno, pues que estas culturas marxistas y raras y extrañas están consiguiendo que en la iglesia metamos cosas que no están en la liturgia que hizo Dios, ¿no? Están consiguiendo que en las misas la gente vista en vaqueros, vista desnuda, vaya en bañador, vaya con ropas que no son serias para lo que se está viendo, que es la muerte y resurrección de Cristo otra vez, ¿no? Pues esto es como la cultura se está metiendo, la cultura más mala, se está metiendo en la liturgia de la Iglesia, deformando la liturgia de la Iglesia, deformando la liturgia que estableció Dios. Es lamentable que haya conferencias episcopales, iglesias y sacerdotes que por motivos de inculturación decidan suprimir gestos y palabras celestiales de la liturgia y reemplazarlos por gestos de cortesía o usos culturales y mundanos. ¿Por qué nos estamos resistiendo a la voluntad y los modos de hacer de Dios para aferrarnos a nuestras costumbres?
Mira, Luis, es importantísimo lo que acabas de recalcar. Y el cardenal Robert Sara, en su libro La fuerza del silencio, comentó lo siguiente. Dijo, soy africano y se lo digo claramente. La liturgia no es el lugar para promover mi cultura. Al contrario, es el lugar donde mi cultura se eleva a la altura de lo divino. A través de la liturgia, la iglesia, aquellos que los misioneros han llevado al mundo entero, Dios nos habla, nos transforma y nos permite participar en su vida divina. Cuando alguien se hace cristiano, cuando alguien entra en comunión plena con la Iglesia Católica, recibe algo más, algo que le cambia. Es cierto que las culturas y los nuevos cristianos aportan riqueza a la Iglesia, y la Iglesia, con su maternal sabiduría, la utiliza si la considera adecuada. Es oportuno precisar que se entiende por inculturación. La inculturación no consiste en canonizar una cultura local ni en instalarse en esa cultura a riesgo de absolutizarla, ¿no? Absolutizarla. Exacto. La irrupción del Señor en una vida provoca en el hombre una desestabilización, un desarraigo que le hace buscar nuevas referencias, las cuales generan una cultura nueva que será portadora de una buena nueva para el hombre. Cuando el Evangelio entra en una vida, la desestabiliza, la transforma, la dota de una nueva orientación, de nuevas referencias morales y éticas. Cuando Jesús entra en una nueva vida, la transfigura, la diviniza con la luz deslumbrante de su rostro, como le ocurrió a San Pablo camino de Damasco. Es un anonadamiento, un sometimiento obediente y humilde a la voluntad del Padre. En efecto, Luis, del mismo modo que a través de la encarnación el Verbo de Dios se hizo semejante a los hombres en todo menos en el pecado, así el Evangelio asume todos los valores humanos y culturales, pero se niega a encarnarse en las estructuras del pecado. Cuanto más abunda el pecado individual y colectivo en una comunidad humana o eclesial, menor es el espacio para la inculturación del mensaje cristiano. Un momentín, Iván. Fija, esto es que es importantísimo lo que estás contando, ¿no? Fijaros si cuando llegó la evangelización, pues, no sé, en América, por decir un sitio, ¿no? Que llegan los españoles y ven cómo aquella cultura mataba a sus hijos. Los hombres ofrecían a sus propios hijos a los dioses, ¿no? Claro, cuando llega Dios a esta cultura, que tiene, en ese sentido estaba mal, en otras cosas no, en ese sentido estaba mal, claro, Dios llega y transforma eso, dice, pero ¿cómo matáis a vuestros propios hijos? Entonces, claro, esos sacrificios humanos se acabaron. Esto es lo que queremos decir, que cuando Dios entra en un ser humano, en una sociedad, lo saca del pecado y lo lleva a subir de persona humana, a hacerla más humana, ¿no? Puedes continuar, Iván. Claro, y agregando algo más, Luis, definitivamente, es como nacer de nuevo. Y se produce un desarraigo porque a medida que pasan los años, que nosotros como seres humanos tenemos un encuentro con Cristo de ojos abiertos y corazón ardiente, nos sentimos más desarraigados de este mundo, sentimos que ya no pertenecemos a este mundo, porque ya nosotros anhelamos los bienes eternos. En cuanto más brilla la santidad, continúa el cardenal Robert Sarah en su observación de su libro La fuerza del silencio, dice, cuanto más brilla la santidad y resplandecen los valores evangélicos de una comunidad cristiana, más posibilidades tiene de lograr la inculturación del mensaje cristiano. La inculturación de la fe es, por lo tanto, un reto de santidad. En la verdadera inculturación es Dios que desciende y entra en la vida, en las conductas morales, en las culturas y costumbres de los hombres, para liberarlos del pecado e introducirlos en la vida trinitaria. Es cierto que para transmitirse la fe se necesita una cultura,
Por eso, Juan Pablo II afirmaba que una fe que no se transforma en cultura es una fe moribunda. Bueno, qué bien está esta última frase de Juan Pablo II, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos terminado el programa del día de hoy y ya, pues, Iván, pues lo despides, ¿no? Así es. Debemos recordar a los hermanos, como siempre, que estos seminarios los pueden encontrar en nuestra página web, unhombre.unamisión.org. unhombre.unamisión.org. Será hasta la próxima.